Buenas tardes, Perla. Con Buenas motivo tardes. del mes de la mujer, que llamamos mes de la mujer, Centro Sefarad de Israel tiene el honor de contar con Perla Wagnon. Antes que nada, recordarles que Centro Sefarad de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Y en esta ocasión contamos con Perla Wagnon, que es una investigadora española, catedrática de Química y Física de la Politécnica de Madrid, que además es doctora en Ciencias por la Autónoma, ha estudiado en la Universidad de la Gran Universidad de Jerusalén y que además es la primera presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes. Muchas Bienvenida. gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Sé que estás en unos procesos muy complicados, Sí, estáis en ahora este sí. momento con todos los temas de la ley de la ciencia, pero antes que nada me gustaría que nos contaras el desarrollo personal, porque vivimos en un mundo en el que desde muy jóvenes tenemos que elegir entre ciencias y letras, cosas que no puedes no ser muy acertada. No sé cómo lo ves tú y cómo ha sido ese proceso tuyo personal para adentrarte en el mundo de la ciencia. Bueno, en mi caso yo no he tenido ninguna dificultad en elegir eso porque estaba muy claro siempre que iba a ser ciencia. Mi madre es una matemática convencida, es profesora y desde muy pequeño a todos nos inculcó el amor a las matemáticas y realmente siempre me ha gustado muchísimo las matemáticas y todo lo relacionado con la ciencia, física, biología, química, etcétera. Yo quizá estudié química debido, como le pasa a muchísima gente, los últimos años de bachiller, bueno, hay algunos profesores que te influyen más que otros. Y realmente a mí lo que me influyó fue el descubrimiento personal sobre el átomo de hidrógeno y todas las subpartículas que conllevaba, que estaba en ese tiempo muy desarrollándose, muy en boga, porque había muchísimos experimentos sobre el tema, ¿no? Entonces yo decidí que quería estudiar química porque quería estudiar la estructura de la materia, me interesaba mucho y leía todo lo que podía sobre ello. Entonces, bueno, en Melilla no se podía estudiar y cuando conseguí que mi padre me dejara, porque mi padre nos ha influenciado mucho a todos los hermanos, a los 8 hermanos, para estudiar siempre, estudiar todo lo que pudiéramos y más. Y cuando me dejó irme fuera para poder estudiar, mientras tanto hice otras cosas en Melilla, como lo que ahora es bueno, organización de empresas y cosas así, que antes era profesorado mercantil. Y también pues me dediqué bastante a estudiar piano, que estaba terminando la carrera, y lenguas y cosas así durante un par de años, y después ya me fui con una hermana mía a estudiar a Israel. Entonces tuve la gran suerte de entrar directamente a la Universidad Hebrea, y estudié allí durante 2 años, un medio año que perdí para estudiar algo de la lengua, y después directamente estudié los 2 primeros años de química física, que estaba haciendo el bachelor, y me volví a España después al terminar, porque mis hermanos habían vuelto. Y muy bien, yo decidí estudiar en la Universidad Hebrea porque consideraba que era una de las mejores del mundo y tenía un nivel muy alto, y la verdad es que estuve muy contenta, muy integrada con toda la sociedad israelí. La verdad es que con mis compañeros y el nivel, pues era lo suficientemente atractivo para mí como para ya en ese momento decidir que mi carrera era la universidad, que mi mundo era la universidad. Eso lo tuve muy claro desde que me volví de Israel. Entonces me volví a la Autónoma, que es la única universidad que había por ciclo, porque yo quería entrar ya al segundo ciclo y quería ser cuántica, ya lo tenía claro. Ahí hice química física y bastantes asignaturas de matemáticas, porque ahí estudiabas como hoy se estudia, eligiendo por asignaturas optativas y de libre elección, y me conformé el currículum de forma que pudiera ser cuántica, que es lo que yo quería hacer. Y en la Autónoma era la única universidad que podía, la Autónoma de Madrid, porque la de Barcelona, que fui al primer sitio, ya que mis hermanos estaban allí, el primer sitio que fui a Barcelona, pues no estaba construida. Y la central de Barcelona, pues al no ser por ciclo, tenía un montón de asignaturas sin cursar, de primeros años, del primer ciclo, y del segundo ciclo ya las tenía cursadas, es decir, el currículum no se adaptaba.
Me vine a la autónoma. Y Perla, en todo este proceso, ¿habían muchas mujeres como compañeras y luego además te dedicaste a la docencia también, has sido profesora? No, ¿Tienes no, claro, muchas claro. No alumnas? es que mi vida es de profesora, investigadora, pero profesora. O sea, yo vine, terminé la carrera de química cuántica, fui alumna y alumno único. Fui la única en España que eligió eso, porque era en mi curso. El curso siguiente ya hubieron 4, pero en mi curso, yo soy de la segunda promoción. Tal como terminé la carrera, hice el doctorado en 2 años y fui la primera doctor que leyó la tesis alumna en la autónoma de toda la universidad, porque la hice en 2 años y medio, pues porque quería ser postdoc. Ya sabemos que las mujeres, si te casas, después tienes una gran dificultad para poder irte porque sueles tener hijos. Yo quería formar una familia. Siempre he luchado porque seamos la mujer igual que los hombres. Entonces, si un hombre tiene la facilidad de irse, yo pensaba que yo tenía la misma facilidad que tenía que ¿Sobre tener. qué fue la tesis en la que trabajaste, Perla? Bueno, yo trabajé, al terminar cuántica, yo ya empecé a trabajar más en física que en química, porque lo que era la tesina lo hice también en partículas, en transferencia de carga, en átomos, etc. La tesis la hice en moléculas del espacio interestelar, lo que podríamos llamar astroquímica o astrofísica, porque ahora es un área muy desarrollada hoy en día, pero antes era bastante pionera porque habían detectado moléculas en nubes interestelares difusas que se condensan emitiendo radiación, y es muy interesante porque al condensarse va a dar lugar pues, a las nubes condensadas que generan después las estrellas, ¿no? Y es un estudio que se detectaban las radiaciones por radioastronomía y teníamos muchos datos de posibilidad de que hubieran moléculas como OH o H+, o H-, CH, CH+, y me dediqué a estudiar el enfriamiento de estas nubes interestelares, toda su cinética y su posibilidad, las probabilidades que tenían de emitir esta radiación. Fue un estudio, una tesis muy bonita, y justo, muy bonita, para mí un campo muy interesante, pero muy pionero. Y después, cuando me fui a París, que me fui a trabajar al laboratorio, desde mi punto de vista, uno de los más importantes que había en ese tiempo en el mundo de estudiar física atómica, estuve pues en Orsay, la Universidad de París-Sud, durante casi 1 año y pico, casi 2 años, para hacer el postdoctoral allí. Allí mismo me casé, estuve trabajando en física atómica con un grupo fantástico y ya me volví a la autónoma. Y en la autónoma tenía una plaza de contratado hasta que di a luz, que no me renovaron el contrato. Y por eso me Bueno, fui a la en Pontificia. 1997 entras en formar parte del grupo de investigación de células cuánticas en el Sí, pero Instituto de eso es muy Energía Solar. posterior. Eso es cuando ya estuve en Teleco. Estuve 4 años de profesora agregada, interina en Monte, como profesora y dirigiendo un grupo porque conseguí uno de los primeros proyectos de investigación de la Unión Europea, los proyectos SAIN que dieron en España, ya que en el tiempo que estuve con París, yo estaba trabajando con el grupo de París 20 años y era la que dirigía el grupo teórico. Pues entonces después, desde Monte, a los 4 años, en el 81, ya me fui para Teleco, al no sacar la plaza en la que estaba interina, también por cuestión de género, ¿eh? Porque además estuvo clarísima porque era un área muy competitiva donde se habían presentado muchísima gente, pero eran las famosas oposiciones de 6 ejercicios, y al final en la votación yo me quedé con 2 votos y el segundo sacó 3 votos y se la dieron. Él era un hombre y tenía, como me dijeron, había bastante cuestión de género en ese momento. Pero bueno, eso pasó. Me fui a telecomunicación, a la escuela de telecomunicación como profesor titular, y ahí saqué mi cátedra. Y eso desde el año 81 creé el mismo grupo, me lo llevé, porque yo ya tenía proyectos nacionales de investigación, lo llevé a Teleco y allí creamos el grupo de investigación de física atómica y molecular, de dinámica molecular, que he estado trabajando hasta el 97, en el cual ese año, a petición del director del Instituto de Energía Solar en ese momento, intentamos adaptarnos a la materia condensada, hicimos una puesta al día en física de la materia condensada y empezamos a trabajar con nuevos materiales cuánticos. Realmente es el diseño de materiales cuánticos para energía solar fotovoltaica.
Bueno, yo entre medio fui a Israel como profesor invitado, un sabático que me llevé a mis hijos en el año 89, cuando trabajaba en dinámica molecular, porque empecé a trabajar con procesos en superficie cuando ya pensé que me quería meter a física de la materia condensada. Y me fui con mis 3 hijos, estuve trabajando en la misma universidad donde había estudiado y con el grupo de dinámica molecular, que es uno fantástico, pionero. Para mí fue muy importante porque uno de mis compañeros cuando hacía la carrera también fue el único que estudió, como yo, química cuántica en Jerusalén, y después estuvimos trabajando ahí conjuntamente el año que estuve ahí. Perla, en todos estos lugares, ¿tú podrías decir que Francia o Israel había incorporado antes el mundo a la mujer en el mundo de la ciencia? No, ¿O más o menos funcionaban? Funciona de forma parecida. En Francia sí había más mujeres, pero había pocas mujeres en cargos directivos. Eso es cierto. El problema de la mujer científica es que los primeros años, cuando está haciendo la tesis o cuando sale de la universidad, no hay problema. Existen bastantes mujeres que están trabajando, haciendo su tesis. El problema proviene cuando tienes una edad próxima a los 30 años, en la cual tú tienes la mayor productividad científica y la mayor productividad, con comillas, personal, porque es cuando tienes que tener hijos. Y en general es que la mujer suele tirar ante la toalla. Es muy difícil llevar las dos cosas sin tirar la toalla en uno de los dos temas, ¿no? Y lo tienes que hacer. Yo se lo digo siempre a todas mis doctorandas, que tienes que sacrificarte durante unos años para poder seguir adelante con tu vida familiar a la vez que con tu vida científica y académica, porque nosotros llevamos tanto la académica como la investigación a la vez. Y bueno, son unos años un poco duros, pero si lo haces con ilusión y tienes tu trabajo, pues lo puedes llevar adelante. Evidentemente con mayor dificultad y sacrificando otra serie de cosas, pero lo haces, lo puedes hacer. Yo lo he hecho y lo han hecho muchas mujeres. Lo que pasa es que no hay que... Desde luego, Perla, no tu recorrido es completamente ejemplar. Por eso queríamos hablar contigo hoy aquí. Bueno, y volvemos entonces a tu recorrido de investigación. En el 97 es cuando vas entonces al instituto. Y te lo repito porque creo que este aspecto de la energía solar ha sido clave también en tu carrera, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, me gusta mucho, pero el otro también es muy importante, ¿eh? A mí, la gente nos conoce muchísimo a nuestro grupo por el trabajo que hemos hecho y hemos creado un área muy importante en dinámica molecular. Lo que pasa es que estar en la escuela de telecomunicación se adaptaba más nuestra investigación a aplicar nuestros conocimientos y nuestro know-how al desarrollo mediante métodos cuánticos de nuevos materiales de mayor eficiencia para las células solares, ¿no? Y empezamos a trabajar diseñando materiales con unas ciertas características de tal... ¿Cuál es el problema de las células solares? Las células, incluso las que se usan hoy en día, el sol está allí, es gratis para todo el mundo. El problema es que no sabemos aprovecharlo, no sabemos aprovecharlos convenientemente. ¿Por qué? Porque los materiales tienen tantas pérdidas como los que absorben. Realmente las células de silicio que se utilizan hoy en día, y que llevan desde los años 60 del siglo pasado desarrollándose, es decir, ha tenido un largo recorrido, llegan hoy en día las mejores al 20 y tanto %. ¿Qué significa eso? Pues que no somos capaces de llegar al 100% ni al 80%. Entonces la idea era diseñar un material capaz de poder absorber los fotones de la luz que nos llegan en el visible, poder absorberlos de tal forma que sean capaces de transformarse en electricidad y poderse extraerse de forma eficiente. Y que pues abarataría los costes porque la energía es gratis, eso está claro. Entonces empezamos a desarrollar con materiales ya conocidos como el arseniuro de galio o nuevos materiales, desarrollar nuevas estructuras de tal forma que la eficiencia pudiera llegar hasta el 60 o el 80%, aunque sea en el laboratorio. Bueno, hemos hecho varios materiales desde el punto de vista teórico y después con laboratorios con los que colaborábamos se han fabricado y han visto que todas las predicciones pues eran bastante acertadas, todo lo que decíamos. Solo que hace como en 2014 empezó a desarrollarse las famosas perovskitas. Las perovskitas empezaron a desarrollarse en Suiza, en un laboratorio de Lausanne, donde empezaron desde el punto de vista experimental ver que tenía
ciertas facilidades para absorber más la energía solar. Están formadas por una especie de estructura, de cápsula, en la cual hay moléculas orgánicas dentro de ella. Ese mismo año empezamos nosotros, mi grupo, a trabajar. Creo que fuimos de los primeros que teóricamente empezamos a trabajar con ella. Experimentalmente había unos grupos en Israel, en el Instituto Weizmann también hay un grupo, era del profesor David Cohen, que también trabajaban en eso. Había unos cuantos grupos experimentales, pero teóricos yo creo que fuimos de los, no el primero, pero de los primeros que empezamos a trabajar con estos materiales. Y evidentemente no eran fáciles porque eran átomos, sistemas complejos, pero conseguimos obtener muy buenos resultados. Uno de los primeros papers es muy citado, justamente porque era de los primeros que hicimos cálculos cuánticos muy exactos prediciendo las propiedades. Y hemos seguido con esto. ¿Cuál es el problema de las perovskitas? Habrás oído, bueno, la idea es que las perovskitas, en cuanto se han fabricado, y hay células solares por todos los lados con perovskitas, es que el crecimiento de la eficiencia es enorme, ya ha pasado el 20 y tanto %, se ha superado la del silicio normal que se utiliza. ¿Cuál es el problema? Es la estabilidad. Como tiene moléculas orgánicas, pues se degradan. Las moléculas orgánicas con el tiempo se degradan. Y al degradarse, tú no puedes ponerle al aire libre un panel solar durante mucho tiempo. Entonces, todos los investigadores estamos trabajando mucho en ese aspecto, en estudiar la durabilidad en el tiempo y también que se tuviera mayor absorción. Y hay otro problema. ¿Cuál es la durabilidad en este momento de los paneles solares? Bueno, depende de la fabricación muchísimo. Es que no es lo mismo Sí, lo que hace tener... no hay una... No. Lo que pasa es que hay otro problema. Hoy en día estamos todos muy sensibilizados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y estos paneles pues llevan plomo. Y el plomo es contaminante. ¿Por qué? Porque el material lleva plomo. Está formado por plomo y por pues, cesio, yodo, este es otro material. Entonces, hace como 4 o 5 años empezamos a trabajar en mi grupo y muchos otros grupos, pero nosotros estamos intentando diseñar nuevos materiales de perovskita, pero que no lleven plomo. O sea, lo sustituimos por otro metal que no tenga plomo, como el estaño, etcétera, intentando que tenga, y entonces le llamamos totalmente inorgánico. No metemos molécula orgánica para que sean más estables. Y ahora estamos trabajando en eso. Acabamos esta semana de publicar un paper sobre esto y seguimos trabajando. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí personalmente? Todo esto me viene a decir que vosotros habéis patentado muchos materiales. Sí, pero hay un problema en España con eso. Hay un problema en España. Yo he patentado muchos materiales de estos que después lo han copiado por ahí, evidentemente, porque no pueden mantener las patentes, son muy caras cuando en España no hay industria capaz de absorber. No es como otros países como Israel o Corea, etcétera, que tienen unas pymes, una capacidad de industrias, aunque sean pequeñas o grandes, que son capaces de absorber directamente. Es decir, la innovación y la transferencia desde las universidades a los centros tecnológicos es muy fácil, mientras que en España no lo es. En España es bastante difícil hacer una transferencia real, ¿no? No tenemos industria capaz de absorber esto. Teníamos una industria como Isofotón, pero en el año 2008, cuando la crisis, pues desapareció, ¿no? Es una pena. Bueno, es un tema interesante, es decir, una vez que tú has patentado todos estos materiales, el desarrollo debería de ser industrial y no hay una... Debería ser primero. Claro, evidentemente, tú primero patentas, después se hace un desarrollo en laboratorio y después las pymes o las startups son las que absorben ese conocimiento, se los transfieren y son los capaces de desarrollar para transferirlo a la industria, evidentemente. En España se está trabajando mucho en eso para que esa transferencia sea más fácil de lo que es hoy en día, pero todavía... Y entonces, al no producirse, parte de estos descubrimientos pasan a otras industrias de otros países. Lo que quiere, claro, porque yo publico. Nosotros los investigadores publicamos. Aunque hemos hecho patentes, yo he dejado de hacer patentes, pero no tiene sentido. Nosotros lo que hacemos es publicar. Cuando haces patente, primero haces la patente. De hecho, una de las primeras patentes que hicimos con un material de estos muy absorbente de banda intermedia, se llamaba el sulfuro de indio con vanadio, tuvo muchísima incidencia en todo, pero en todo el mundo. Me llamaron hasta de Singapur para intentar hacer el desarrollo y todo esto. Pero la verdad es que la transferencia de tecnología en España, si no tiene un soporte estructural del país, eso no lo puede llevar adelante. No hay ningún laboratorio en la universidad intenta ayudarte, pero no puede soportar. Eso tiene que desarrollarse. Por eso siempre decimos
Y eso es una de las cosas que hacemos en la COSE, intentar que las estructuras de investigación de España cambien. Tenemos países que funcionan muy bien, Israel es uno de ellos. La transferencia de tecnología es fantástica y deberemos de aprender de Europa, en Alemania, en Finlandia, en Suecia. Eso no hay que inventarlo, está inventado. Me Simplemente parece un titular interesante para toda esta charla, ¿no? La parte de la transferencia. es Y que pasa. hablando de cómo solucionar este tipo de cuestiones, como presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, estás viviendo también un momento muy interesante Claro, en el que se están debatiendo leyes que tienen que ver con la ciencia. evidentemente. Háblanos de este proceso y de qué opciones y cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo, porque sé que estás en los medios de comunicación porque es un momento muy clave para nuestro país. En general, sí. Yo hace 2 años que me jubilé, soy catedrático emérito, pero sigo en la universidad porque la Politécnica me contrató también y además emérito de por vida. Yo pienso seguir trabajando en investigación. Lo que pasa es que como era miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad de Física, pues me propusieron que me presentara a ser presidenta de la COSE, fue en junio de 2019 y acepté. No sabía lo que se me venía encima, sino no sé si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho. Pero porque es un trabajo muy intenso. Es política científica. No es investigación, es política científica, sin ideología, evidentemente, porque es un problema endémico que tenemos en esta sociedad, el problema de la ciencia. Lo que pasa es que me ha pillado un tiempo muy bueno para la ciencia. Por desgracia, la pandemia ha hecho sensibilizar a la sociedad del problema que hay con la ciencia. La ciencia no se construye en 2 días. Tú tienes que tener una base que se construye durante años para que después se pueda desarrollar. El ejemplo lo tenemos con la vacuna, que ha salido muchas veces el profesor Juane en los medios de comunicación, porque llevaban 20 años trabajando con ese tipo de virus. Si tú no tienes enojado ese conocimiento, vaya, perdona un momento. Perdón. He cerrado el otro teléfono, pero este se ha quedado abierto, perdón. Vaya. Entonces, si tú no tienes ese, lo siento, si no tienes ese conocimiento, no puedes, evidentemente, desarrollar aplicaciones de primer nivel. Y eso ha pasado en España con la vacuna. Entonces, siempre decimos que hay que apoyar la investigación básica para que la investigación aplicada se desarrolle y para que se pueda transferir a la industria. Si no, es imposible. Eso está claro. Bien, pues ese problema se ha puesto de manifiesto ahora con la pandemia y está claro que ha llegado a sensibilizar a la sociedad. Si la sociedad se sensibiliza y se da cuenta del valor de la ciencia, es la única forma que nuestros políticos se sensibilicen. Ahora llevábamos mucho tiempo luchando por una serie de problemas que se producen en las sociedades científicas. No te olvides que la COSE, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España, comprenden más de 80 sociedades, son 83 sociedades y más de 40.000 científicos. Es decir, todos estamos luchando por lo mismo, ¿no? Por alcanzar un nivel de desarrollo de la ciencia en España y poder divulgar y acceder a llevar la ciencia pues, a la sociedad, porque el bienestar físico de un país depende de su ciencia, de su desarrollo, eso está claro. Si no, siempre vas a estar utilizando los desarrollos de otros países, porque si tú no eres capaz de desarrollar tu ciencia, te pasa eso. Este año, el Ministerio de Ciencia ha tomado la decisión de hacer una reforma, una modificación de la ley de 2011, de junio de 2011, que era la ley de la ciencia, que desde entonces no se tocaba y que de verdad nos tenía a todos los científicos bastante descontentos. Entonces, esto... nosotros estudiamos desde la COSE una comisión de expertos, hicimos ya en 2021, antes con el ministro Duque, que fue el que empezó esta modificación, hicimos un informe de urgencia sobre las necesidades de la ciencia en España y también de los recursos humanos. Cuando llegó la nueva ministra, tomó en consideración lo que habíamos dicho, tuvimos una charla con ella y ellos han elaborado este nuevo informe. Hemos hecho nosotros otro informe
sobre la nueva ley de la ciencia y la verdad es que nos ha complacido que parte de las indicaciones que habíamos propuesto en este informe que le habíamos mandado la hayan tomado en consideración. Pero evidentemente esa reforma todavía es escasa. Hay que invertir muchísimo. Hay un problema de dinero, pero hay un problema de estructura. Pero lo que no se puede es construir una ciencia con una inversión de un 1,41% del PIB. Tú, para que compares, tienes que darte cuenta que Israel, por ejemplo, normalmente, bueno, este año, para 2022, tiene una inversión de 4,3 o 4, y eso es mucho del PIB, 4, punto por ciento del PIB. Eso es mucho comparado con 1,41. Alemania invierte un 3%. La media de la Unión Europea es un 2,3%. Entonces, eso es mucho dinero. Mientras no nos pongamos a la altura de la media europea, tú no puedes competir. Eso está clarísimo. Y sin embargo, la formación en España es muy buena. Yo por eso siempre digo que se tiene que aprender de los países donde la transferencia funciona, pero hay que financiar. Hay que financiar y dedicar dinero a la ciencia. La ciencia no nace sola. Y eso que la formación de los científicos en España es muy buena. ¿Cuál consideras tú el área en la que España tiene un desarrollo puntero? Tiene un desarrollo bueno en cosas tecnológicas y sobre todo en biomedicina, en las bioquímicas. Hay muchas áreas, son muchas áreas las cuales son muy buenas. En energía solar había un desarrollo bastante bueno. De hecho, teníamos empresas muy punteras, pero cuando la congelación de la energía solar fotovoltaica de 2008 se fue al traste. Entonces, pero la verdad es que también hay muchas áreas. España toca muchas áreas. Lo que pasa es que somos pocos. La cantidad de personas que nos dedicamos a la ciencia debido a la financiación es poca, ¿no? Debería de existir, por ejemplo, en las universidades, que es donde más se hace la investigación, ¿no? Porque somos la mayoría, debería de existir una exigencia mayor a los profesores para dar rendimiento de cuenta de su investigación. Y no solo de... Perla, ¿y tú consideras que tiene que ver únicamente con las subvenciones y con la financiación, o es también algo que ver desde el origen, con la educación, cómo educamos a nuestros niños, porque en algo el investigador es con lo mismo que el artista, ¿no? Es una pasión y en la que financiar o no es una parte, pero lo esencial es un deseo. ¿Crees que estamos influyendo positivamente para que nuestros niños lleguen a donde estás tú hoy en día y donde llegan los que desean de verdad ser científicos? Mira, Esther, hay dos cosas. Uno que has dicho, la financiación es importante, pero no solo la financiación pública, la financiación privada. El día que consigamos que nuestras empresas en España sean capaces de invertir en ciencia y absorber a los doctores que se forman en las universidades, cambiará el sistema. Y eso también tiene parte que desarrollarse dentro de las políticas científicas del gobierno. Eso está claro. La ciencia tiene que ser una política de Estado, porque es transversal a muchas áreas, y como ellas también la educación. Tanto creemos en eso que en la COSE tenemos dos proyectos muy importantes sobre la educación en edades tempranas. La educación en edades tempranas hace que los niños sean capaces de ver y de valorar lo que son las asignaturas STEM, como saben muy bien, ciencia, tecnología, matemáticas, etc., ¿no? El STEM. ¿Cuál es la idea? Que eso tiene que llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes, uno que se llama CIERTA, que es la educación transversal en edades tempranas, en la cual científicos de los centros de investigación o de la universidad, de alguna forma, educan, con comillas, ¿no? Por eso digo, de alguna forma, dan clase, educan, dan webinar a los profesores en las edades tempranas, porque desgraciadamente en su currículum no es obligatorio que estén formados en asignaturas de ciencia. Entonces se le da unas clases, unas webinars, unos desarrollos también tecnológicos para que ellos lo hagan con los chicos. Pero esos cursos, esas formaciones que se hacen con estos profesores, se hace de forma transversal por todo lo que hemos conseguido llegar, los colegios en España, de todas las regiones de España, para que los mismos profesores compartan las experiencias con estos chicos.
¿Qué es lo que queremos? Que estos chicos no es que todos sean científicos, pero que sepan de ciencia, porque el país que sabe de ciencia valora la ciencia. Entonces, esa educación que hemos empezado ya desde 2014 con los niños, la estamos llegando ahora con los de bachiller. Y ahora estamos desarrollando este año por primera vez otro proyecto que se llama Practícate, de la COSE, donde del formado de la misma forma generamos que científicos, gente de alto nivel que son muy buenos divulgadores de su ciencia, den cursos, webinar a profesores ahora de institutos, de diferentes colegios, de diferentes institutos, de tal forma que sean capaces de motivar a los chicos. Algunos harán ciencia y otros no, pero da igual, lo formas, ¿no? Y que tengan un conocimiento básico del mundo en el que vivimos, que es un mundo tecnológico. No todo es coger un teléfono y darle a un botón, sino saber algo sobre eso, sobre la tecnología y la ciencia que hay detrás. Esos proyectos son muy interesantes, son proyectos que están financiados por el Ministerio y que involucramos a muchísimos científicos. Bueno, en Aciertas tuvimos 600 docentes el año pasado, o sea que no es un número bastante considerable y tiene mucho éxito, porque los mismos alumnos hacen experimentos, nos los mandan y después un día a final de año se reúnen los profesores, etcétera, presentando los experimentos, se les dan premios, etcétera, y la gente está muy motivada. Todo el mundo sabe que, por lo menos el mundo científico sabe que ese es el camino, educar a la gente, educar en los colegios. Evidentemente no podemos llegar a todo, pero intentamos llegar de forma transversal a la mayor parte posible. Creemos en eso firmemente. Muchísimas gracias, Perla. Nos quedamos con estos consejos de educación. Sabemos, como nos has dicho, que la incorporación de la mujer requiere para la mujer casi más esfuerzo que lo que le supone al hombre. Requiere educación, Esther, requiere educación, educación en las casas. El que la igualdad sea de verdad real. Que tú tengas, si tu marido, tu pareja, tu compañero, él puede trabajar, tú también. Y hay que hacer la conciliación real. No, eso se ha visto en la pandemia. Quien se ha quedado con los niños en casa mayoritariamente ha sido mujeres y mujeres científicas. Y eso no puede ser. El día que consigamos educar en casa, a vivir en igualdad, ese día nos desarrollaremos igualmente unas con otras. La mujer tiene que estar en el lugar que quiere estar. Y si quieres estar en un mundo desarrollado, científico, tecnológico, empresarial, tienes que poder hacerlo. Muchísimas gracias, Perla. Gracias. Felicidades por todos los premios e investigaciones en los que estás desarrollando y gracias por estar hoy con Centro Sefarad Israel. Gracias a ti por la invitación.